En el video de hoy, hablaremos sobre algunas de las mejores series turcas románticas que están disponibles en español y que no te puedes perder. Si eres fanático del romance, entonces este video es para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Mel. La serie Anne es una de las mejores producciones turcas que ha logrado conquistar a muchos espectadores en todo el mundo. La trama de la serie es muy emocionante, comenzando con la historia de Zeynep Güneş, una maestra sustituta que se entera de que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su propia familia. Zeynep decide tomar una decisión valiente y arriesgada al secuestrar a Melek para iniciar una nueva vida con ella. La serie nos lleva en un viaje emocional con la lucha de Zeynep por recuperar a Melek, quien es forzada a vivir en condiciones terribles junto a su madre abusiva y su pareja. La serie muestra cómo una persona puede hacer una gran diferencia en la vida de un niño al tomar una decisión difícil pero correcta. Zeynep se convierte en la figura materna que Melek nunca tuvo, y su lucha por protegerla y darle una vida mejor es conmovedora. Además, la actuación de los personajes es excelente y la química entre Zeynep y Melek es palpable, lo que hace que la serie sea aún más emotiva. La serie es una prueba de que la televisión turca ha alcanzado un nivel de calidad excepcional y que puede competir con otras producciones internacionales. La serie Anne es una historia conmovedora sobre la lucha de una maestra por proteger a su estudiante de la violencia y el abuso de su familia. La serie es una prueba de que la televisión turca puede competir con las producciones internacionales y se ha convertido en una de las series más exitosas de Turquía. Recomiendo encarecidamente esta serie a cualquier persona que busque una historia emocionante, emotiva y bien actuada. Número 9. Ver a Ada Masali. ¿Qué pasa cuando una chica de la ciudad conoce a un hombre de la isla que ama su estilo de vida tranquilo y pacífico? Esta es la pregunta que plantea la serie turca Ver a Ada Masali o Aylan Tal. La historia de Asiran, interpretada por Ayka Aysin Turan, es una empresaria de la ciudad que es enviada a una isla mediterránea para recopilar información sobre Poyraz, un hombre rabugiento y dueño de una fábrica de aceite de oliva. El objetivo de Asiran es convencer a Poyraz, interpretado por Alp Navruz, para que venda su tierra, pero su encuentro llevará a una relación amorosa. La serie es una mezcla perfecta de romance, comedia y drama. Los personajes principales, Asiran y Poyraz, tienen personalidades muy diferentes y enfrentan desafíos para superar sus diferencias. La química entre los dos actores es palpable, y su relación se desarrolla de manera natural y realista. Uno de los aspectos más destacados de la serie es su hermosa locación, la isla de Andorina. Los espectadores son transportados a un paraíso mediterráneo lleno de hermosos paisajes y colores vibrantes. La música de la serie también es impresionante y agrega un toque mágico a las escenas. La dirección y la escritura de la serie son excelentes. La trama se desarrolla a un ritmo constante y las subtramas se entrelazan de manera efectiva. Los diálogos son inteligentes y a menudo divertidos. La serie también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la lealtad. Ver a Ada Masali es una serie turca imprescindible para los amantes del romance, la comedia y el drama. La historia de amor entre Asiran y Poyraz es conmovedora y auténtica, y la hermosa locación y la música agregan un toque mágico a la serie. La serie es una obra maestra de la televisión turca, y es sin duda una de las mejores series del año. Número 8. El regalo. Atiye es una serie turca que cuenta la historia de una pintora que se adentra en una aventura para descubrir los secretos de un sitio arqueológico y su conexión con su pasado. La serie comienza con la presentación de Atiye, quien ha estado dibujando un símbolo de fertilidad desde su infancia sin conocer su significado. Sin embargo, cuando un arqueólogo descubre el mismo símbolo en una excavación en Göbekli Tepe, Atiye se siente inexplicablemente conectada al lugar y decide investigar por sí misma. A medida que la trama avanza, Atiye conoce a Ergen, el arqueólogo responsable de las excavaciones en la región. Juntos descubren la relación mística entre el símbolo que Atiye ha estado dibujando y el sitio arqueológico, y comienzan a desentrañar los secretos del pasado de Atiye. La serie es intrigante y te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia es fascinante, llena de giros inesperados y misterios por resolver. Además, la producción es de alta calidad, con una excelente fotografía y efectos especiales que transportan al espectador al mundo antiguo de Göbekli Tepe. Una de las cosas más interesantes de la serie es la manera en que combina elementos de la arqueología, la ciencia ficción y la mitología en una historia emocionante y entretenida. La trama está llena de simbolismos y referencias a la mitología turca, lo que añade una dimensión única a la serie.
Los personajes son complejos y bien desarrollados, con actuaciones convincentes que te hacen sentir como si los conocieras personalmente. Atille es una heroína fuerte y decidida que se niega a aceptar las limitaciones impuestas por su género y su clase social. Ergen, por su parte, es un hombre inteligente y apasionado que ha dedicado su vida a descubrir los secretos de la historia de su país. Atille es una serie que vale la pena ver para cualquiera que esté interesado en la arqueología, la mitología o la ciencia ficción. La trama intrigante, la excelente producción y las actuaciones convincentes hacen de esta serie una experiencia emocionante y entretenida. ¿Están disfrutando del video? Si es así, asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejen un me gusta en este video si ya lo hicieron. De esta manera, podrán estar al tanto de los próximos videos que publiquemos. Y no se olviden de ver hasta el final para no perderse nada. Número 7. Luna llena. La serie Dolunay es una historia emocionante y conmovedora que explora la pregunta de lo que realmente hace a una familia. ¿Es la sangre y la genética, las experiencias compartidas o simplemente el amor? Ferit Aslan es un hombre de negocios exitoso y disciplinado que tiene reglas estrictas tanto en su vida personal como profesional. Nazli Pinar, por otro lado, es una estudiante de gastronomía joven, independiente y llena de vida que tiene dificultades para mantener un trabajo debido a su personalidad teimosa e inflexible. A pesar de ser completamente opuestos, Ferit y Nazli se encuentran en una situación en la que necesitan uno del otro. Ferit necesita una buena chef para preparar sus comidas, mientras que Nazli necesita un trabajo para pagar las cuentas de su casa. La relación entre ellos es tensa al principio, pero a medida que comparten experiencias y momentos juntos, su amistad se convierte en algo más. Uno de los elementos más interesantes de Dolunay es la relación entre Ferit, Nazli y Blulad, el sobrino de Ferit. Nazli se convierte en una figura materna para Blulad, lo que hace que su relación con Ferit se vuelva aún más complicada. Cuando Ferit se encuentra en una batalla legal por la custodia de Blulad, Nazli y él deciden fingir estar casados para aumentar sus posibilidades de ganar la custodia. La serie también presenta una serie de personajes secundarios que a veces ayudan y a veces dificultan la relación entre Ferit y Nazli. La tía de Blulad, Demet, es uno de los personajes más complejos y maliciosos de la serie, y su manipulación hace que Ferit y Nazli se enfrenten a una serie de obstáculos. En general, Dolunay es una serie fascinante que explora temas importantes como la familia, el amor y la amistad. La química entre Ferit y Nazli es palpable y su historia de amor es emocionante de ver. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento y que te haga reflexionar sobre lo que realmente significa la familia, no te pierdas Dolunay. Número 6. Amor a segunda vista. Aşk Yeniden es una serie turca que cuenta la historia de dos personas que, a pesar de tener diferentes orígenes y vidas, se unen en un acuerdo de matrimonio para resolver sus problemas personales. Esta situación plantea la pregunta: ¿qué pasaría si dos extraños decidieran hacerse pasar por casados? La respuesta es una trama llena de amor, drama y comedia. Zeynep es una joven que ha pasado por muchas dificultades en la vida. Tras haber dejado su hogar en Turquía para seguir a su novio a Estados Unidos, Zeynep se encuentra sola y embarazada, sin saber qué hacer a continuación. Por otro lado, Fatih, un joven millonario, no quiere casarse con la mujer que su familia ha elegido para él y busca una manera de evitar el matrimonio. Es en ese momento que Zeynep y Fatih se encuentran en el mismo vuelo hacia Turquía y deciden hacerse pasar por casados para resolver sus problemas personales. La serie se centra en la relación que se desarrolla entre estos dos personajes y cómo, a pesar de la falta de amor al principio, se van enamorando y apoyando mutuamente en su camino. Aşk Yeniden es una serie que destaca por su guión inteligente y la excelente interpretación de los actores. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, el amor y la resiliencia. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y cómo éstas pueden ayudarnos a superar los obstáculos de la vida. Aşk Yeniden es una serie que vale la pena ver por su conmovedora trama y las interpretaciones magistrales de los actores. La serie nos enseña que el amor puede surgir de la manera más inesperada y que, a veces, las situaciones difíciles pueden ser la clave para encontrar la felicidad. Número 5. Senkal Kapimi. La serie Senkal Kapimi es una comedia romántica turca que cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven ambiciosa que quiere convertirse en arquitecta paisajista. Desafortunadamente, su sueño se ve interrumpido cuando su bolsa de estudio es cancelada, lo que la obliga a abandonar su carrera. En su intento por recuperar su beca,
se ve obligada a fingir ser la novia de Serken Bollad, un famoso arquitecto cuya empresa financia becas internacionales. Sin embargo, las cosas no salen como habían planeado y los dos terminan enamorándose el uno del otro. La serie es una montaña rusa de emociones que te hace reír, llorar y enamorarte. Desde el principio, la química entre los dos protagonistas, Eda y Serken, es palpable. Aunque se odian mutuamente al principio, su relación evoluciona lentamente y de manera muy realista a medida que se conocen mejor. Las actuaciones de Handler Sell y Keren Borsin son increíblemente naturales y convincentes, lo que hace que sea fácil enamorarse de ambos personajes. La serie también tiene una excelente banda sonora que complementa perfectamente la historia y las emociones de los personajes. Las canciones son pegadizas y emotivas, y están muy bien utilizadas para enfatizar los momentos más importantes de la serie. Número 4. En todas partes tú, Her Yerdesen es una serie turca que cuenta la historia de Selin, una joven arquitecta que busca independizarse y comprar su propia casa, y Demir, un exitoso empresario que regresa a Estambul después de un año en el extranjero y quiere vivir en la casa en la que creció. ¿Qué sucede cuando ambos descubren que han comprado el 50% de la misma casa y se ven obligados a vivir juntos? La serie trata temas como la convivencia, el amor, la amistad y el trabajo. La trama se vuelve más compleja cuando Selin y Demir comienzan a acercarse y atraerse a pesar de sus diferentes personalidades. La relación entre ambos comienza de manera tensa, y aunque al principio parece que nunca podrán llevarse bien, terminan descubriendo que tienen más cosas en común de lo que pensaban. La serie también aborda temas laborales, ya que tanto Selin como Demir trabajan en la misma empresa. La llegada de Demir como nuevo jefe de la compañía cambia la dinámica en la oficina y provoca algunas tensiones entre los empleados. Selin y sus amigas tratan de hacerle la vida imposible a Demir para que se vaya de la casa, pero sus planes no funcionan. En cambio, Selin y Demir terminan por conocerse mejor y apoyarse mutuamente. La serie es interesante y entretenida, con una trama original y personajes bien desarrollados. Los actores hacen un excelente trabajo en sus papeles y logran transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. La serie también tiene momentos cómicos que hacen que el espectador se ría y se sienta identificado con los personajes. Her Yerdesen es una serie que vale la pena ver. Tiene una trama interesante, personajes bien desarrollados y aborda temas relevantes como el amor, la amistad, el trabajo y la convivencia. Recomendaría esta serie a cualquiera que esté buscando algo entretenido y emocionante para ver. Número 3. Stiletto Vendetta. ¿Qué sucedería si te reencontraras con tus antiguas amigas después de haberlas traicionado en el pasado? ¿Serías capaz de perdonarlas o buscarías venganza? Esto es lo que plantea la serie Ufak Tefek Cinayetler, Pequeños Asesinatos, una producción turca que cuenta la historia de 4 amigas que se reencuentran después de 20 años en la alta sociedad. La trama gira en torno a Oya, una exitosa ginecóloga que aún no ha superado la traición de sus amigas de la adolescencia, Mer, Pelin y Arzu. Las 3 jugaron una cruel broma a Oya en un viaje escolar que terminó en su expulsión del colegio y un intento de suicidio. Ahora, Oya regresa a la comunidad de Sarmazik, donde vive Mer, con la intención de buscar venganza. La serie muestra cómo el reencuentro de estas 4 mujeres desencadena pasión, celos, rencor y finalmente, un asesinato. La trama está llena de giros inesperados y mantiene al espectador pegado a la pantalla para descubrir quién es el responsable de la muerte. Además de la intriga, Ufak Tefek Cinayetler también aborda temas importantes como el acoso escolar, la violencia de género y el perdón. La serie muestra cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias duraderas en la vida de las personas y cómo el perdón puede ser la clave para superar el dolor y seguir adelante. Ufak Tefek Cinayetler es una serie llena de emoción y drama que mantendrá al espectador pegado a la pantalla hasta el final. Con una trama intrigante y un elenco de actores talentosos, esta serie es una excelente opción para aquellos que disfrutan de las historias emocionantes y llenas de giros inesperados. Número 2. Swan, Venganza y Amor. ¿Alguna vez has visto una serie de televisión llena de intriga, romance y venganza? Cesur Begusel es una serie turca que lo tiene todo. La historia comienza con Cesur, quien regresa a su ciudad natal con la intención de vengarse de Tahsin Korluda por la muerte de su padre. Sin embargo, cuando conoce a la hermosa hija de Tahsin, Swan, se enamora de ella y se encuentra en una encrucijada entre su venganza y su amor. ¿Podrá Cesur lograr su venganza sin perder a la mujer que ama? A lo largo de la serie, se descubren muchas mentiras y engaños que rodean a la familia Korluda. Los enemigos se unen,
las alianzas cambian y los personajes deben luchar para sobrevivir. Pero, al final, ¿qué sucederá con Sesur y Swan? ¿Lograrán superar las barreras familiares y estar juntos? La serie es muy emocionante, con escenas llenas de acción y romance. Además, tiene una gran producción con hermosos paisajes y vestuarios. La actuación de los actores es impresionante, especialmente la de Tuba Büyüküstün como Swan y Kwan Tatlıtuğ como Sesur. Una de las cosas que me encanta de esta serie es que hay muchos giros inesperados en la trama. Nunca sabes qué sucederá a continuación y siempre estás al borde de tu asiento. Número 1. Trama de amor. Kara Sevda es una serie turca que cuenta la historia de amor prohibido entre Kemal y Nien, quienes pertenecen a diferentes clases sociales. La trama es intensa y emocionante, con un villano dispuesto a hacer todo lo posible para impedir la felicidad de los protagonistas. La historia comienza con un encuentro casual en un autobús, y desde ese momento, Kemal y Nien comienzan una relación que cambia sus vidas para siempre. Sin embargo, el destino se interpone en su camino cuando Kemal debe mudarse para trabajar en una mina, dejando a Nien atrás. 5 años más tarde, Kemal regresa a Estambul para enfrentar su pasado y luchar por su amor. La serie es una montaña rusa emocional, llena de giros inesperados y drama intenso. La química entre los protagonistas es palpable y su amor parece tan real que el espectador se sentirá profundamente conmovido por su historia. Además de la trama romántica principal, la serie también aborda temas importantes como la lealtad, la familia, el honor y la lucha contra la injusticia. La serie también muestra cómo la sociedad y la posición económica pueden afectar la vida de las personas y las decisiones que deben tomar. ¿Te gustaron estas 10 series turcas románticas? Si es así, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Esperamos que hayas disfrutado de esta lista y te hayas enamorado tanto como nosotros de estas historias emocionantes. Gracias por vernos y hasta la próxima.